Hola, soy Celia, soy cuidadora de aves y reptiles y aquí tenemos los 4 tanques con los que estamos trabajando ahora con el gallipato. Empezamos inicialmente en el Oceanographic con un grupo de 5 individuos adultos y de ahí salieron 2 parejas. Las 2 parejas se reprodujeron y empezaron a poner huevos. Hemos empezado a cuidar de todos esos huevos y hemos conseguido que salgan las larvas. Con las larvas empezamos a alimentarles primero con alimentos muy pequeñitos, invertebrados acuáticos, como la pulga de agua o la artemia. Una vez que han ido creciendo, empezamos a darles alimentos un poquito más grandes, como la larva roja. Y después, cuando pasan a un estado ya más juvenil, empezamos a introducir pescado, que es de lo que mayoritariamente también se alimentan estos animales. Aquí en el Oceanographic tenemos las condiciones óptimas para el desarrollo y el bienestar de estos animales y cuando alcancen un tamaño óptimo que permita su supervivencia en el medio natural, vamos a participar con la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana para reintroducir estos animales en su medio natural.